Nicao, intiotzitsin tezcatlipoca uan hecat, quitocaitihque se tacatlueitahtoani, tayecanque itechnijin talticpac. In hecat, temoctechintalpan, quitahtanito nemic tlantecutli, sequimiquetalnexti, campa ica quinchiuasquia oxequintacame. In mictlantecutli, cuaquiquitemacaya, quimacahca uinomit, ica nocta moyolcoco, it aconi miak quipactiaya. Mictlantecutli amo quinequia quimaca sinomit, ihcuac quimacay, moyolcoco, uan quitohtoa quinehecat quitemoto campa quipiasquia inomit, itechchicuinalis, huetzic inomit uan tapanic, ica inachtotacat mochihuac sencanohne, moihtowaya intacameh tenachtotalticpac, catcah sencauehcamantique. Ehecat quinomimeh uan iuan talmiquetnexti, quinnechico mochintiotzitsin uan ihcon quinchiuhque intacameh, panosetonal mochihuac intacat uan molinihya, itech naui tonalmeh siuat uan tacat cualisamahsitoque. Ihcon miscaltiquiac, panoqueh tonalmeh uan se tiotzin itoca ixolot quintamacac, cayasquia ica chichiual ayot, quemeh amo oncaya quinmacac taxcalpaltic. Nican intacat niyetolis. Moilihqueh tiotzitsin, tayocoyas ihcuac tehuan amo tihticchiua, tenica cualiyetos, yolpaquis ica taltzotzon uan mihtotilis. Ihcon cayique hecat totiotzin uan quiyolnemili, oncasquia se tayil ica yolpaquis intacat. Ihcuac quielnamic se suapil tonantzin monotza mayauel, yetoya inuan tzitzimimeh, uan iueyinan akin catca tzitzimit. Ehecat tzicuinic campa yehuan yetoya, quinahsito cochtoque. Ichtacatzin quixpetanih mayauel, uan quilui, niualah nimitztemoco, nimitzhuicas netalticpac. Insiuatzin mayauel quineyic, uan senyahque, ehecat quimamahtiahque. Ihcuac ehoqueh itech nin talticpac, mocuepque se ueyi cuauitl. Tenquipiaya ome cuaumayit, se motocaitih cuetzalhuexot, ocse xochicuauitl. Ixpetan innanah tzitzimit, uan quistemo, amo cahsic ni ixueu mayauel. Quinotza quinocsequin tzitzimimeh, uan nochin senyahqueh talticpac quitemoto ehecat. Inome cuaumayit, tencuauitl, cuetzalhuexot uan xochimayit, moxelohque, uan inmayit ten mayauel, quixmatqueh intzitzimimeh. Ihcon niueyinan quitzqui uan quitahcotapan, quipohposte uan quixexelo ininhuan ocsequin tzitzimimeh, uan quitamihqueh. Incuaumayit ehecat amo posteyic, mocau ompa ahco, niman quemeh intonantzitzin tzitzimimeh tehoqueh iluiyac. Incuaumayit ehecat ocsepa motalih campa achto yetoya, ica miac sentanemililis iuan yolcocot, akin quinahoyic niomimeh inmayauel, quintocac ica miac tanesohtalis, uan nesiauilis. Ihcon nesqueh mexcalti. Intacame quitocaitihque metl, yehua quitemaca inocte, uan mexcalatzin. No se huinti ica miac setahtaye. Ihcon yolico inmexcal techintal. Nijinmet moiscalti, moyolchicau, huehueyi imayo, xoxocti, pihpitzacti. Nijinmet seita yocolil talticpac, campa inyolohme amixel. En el municipio de Sautla, la riqueza de la tierra y la destreza de sus habitantes han dado vida a tradiciones que se han sostenido a lo largo de milenios. La alfarería y el pulque son dos pilares que han sostenido a la cultura y la economía de esta región, entrelazándose con su historia y su gente de una manera profunda y duradera. Los artesanos y productores del municipio de Sautla no solo crean productos, sino que perpetúan verdaderas obras de arte que reflejan su conexión con la tierra y su rica herencia cultural. A medida que nos adentramos en la historia de Sautla,
descubrimos cómo estas tradiciones han evolucionado y cómo han influido en la formación y desarrollo de comunidades significativas, como la de Tenampulco, que ha sido un epicentro de cultura y comercio desde el año 400 a.C. Este lugar fue un punto de intercambio comercial entre el Golfo y la región poblano-tlaxcalteca, lo que determinó su crecimiento y desarrollo cultural. El flujo constante de comerciantes y viajeros dejó en este pueblo una huella imborrable. Esta ruta, que atravesaba el río Apulco, fue trazada por aquellos que buscaban llegar al centro de México. Siglos más tarde, el propio Hernán Cortés seguiría este camino en su afán por conquistar tierras mexicas. En las faldas del Cerro Tenampulco se encontraron restos cerámicos que datan del 600 a.C. al 50 después de Cristo. Testimonio del inicio del desarrollo de la cultura local de este pueblo prehispánico. Es posible que la presencia de estos objetos en el cerro hable de la función ceremonial del sitio, donde probablemente grupos aún desconocidos procedentes de los pueblos de la cuenca oriental y el Golfo acudían para ofrendar ciertos ritos. Avanzó el tiempo, y durante el poderoso imperio del Huey Tlatoani Moctezuma II, la Triple Alianza cerró su círculo alrededor de la región tlaxcalteca, estableciendo centros de recaudación de tributos en su nuevo territorio. Tributos y obligaciones militares se entrelazaban, y los señoríos serranos de Zacatlán, Tetela, Ixtacamaxtitlán y Zaotlán, hoy conocido como Sautla, fueron sometidos a las guerras de los mexicas contra los tlaxcaltecas. Sautla, en aquel entonces, era un asentamiento grande y vibrante. Aunque la mayoría de la población vivía dispersa por las montañas, la lengua predominante era el náhuatl. En el siglo XVI, la historia de Sautla tomaría un giro drástico con la llegada del conquistador español Hernán Cortés. En su marcha hacia Tenochtitlán, Cortés pasó por el valle de Sautla. Allí fue recibido por Olintetl, el señor del pueblo, quien, obedeciendo a los mandatos de Moctezuma, mostró respeto y atención hacia el extraño visitante, quien siguió su camino hacia Ixtacamaxtitlán y después partiría su rumbo hacia tierras del poderoso imperio mexica. Tras la conquista de Tenochtitlán, la estructura regional prehispánica de toda Mesoamérica cambió de forma drástica. Sautla fue incluido en el reparto de encomiendas de San Juan de los Llanos, y en las décadas siguientes, su población experimentó un desplome terrible. De los 5,000 tributarios que habitaban en 1570, solo quedaban 1,500 personas en 1626. Sin embargo, a principios del siglo XVIII, la población de Sautla comenzó a crecer progresivamente. La alfarería, al igual que otros oficios artesanales, estuvo inicialmente dominada por las cartas de gremios y ordenanzas desde el siglo XVI, que favorecían desproporcionadamente a los españoles, al restringir la fabricación de loza a los obrajes que ellos controlaban. Esto limitaba severamente a los artesanos indígenas, quienes, a pesar de ser los más diestros en esta labor, se veían impedidos de competir en igualdad de condiciones y de capitalizar su ancestral maestría en el arte de la alfarería. Con la abolición paulatina de estos gremios, la alfarería en Sautla comenzó a experimentar un renacimiento, permitiendo que las técnicas y estilos indígenas florecieran de nuevo, reflejando así la rica herencia cultural de sus artesanos. Durante siglos, los habitantes de Sautla sirvieron en haciendas cercanas hasta que, impulsados por la Revolución Mexicana de 1910 y líderes como Juan Zacarías, comenzaron a recuperar sus tierras.
El proceso culminó en 1924 con la asignación de tierras para el ejido de San Miguel, marcando un periodo de reflexión y planeación para el futuro de la comunidad. En la década de 1940 se otorgó acceso a las minas de barro comunitarias para apoyar a aquellos no beneficiados por la distribución de tierras. Unas pocas familias de distintas comunidades del municipio de Sautla, que conservaban el conocimiento del antiguo arte de la alfarería, sabían cómo distinguir los diferentes tipos de barro, cómo mezclarlos adecuadamente para moldear la loza de distintos tamaños y usos. Eran los únicos capaces de construir hornos y quemar la loza a la perfección. Algunos alfareros se especializaban en comales y tinajas para agua, mientras que otros creaban ollas, cazuelas y cajetes, algunos con relucientes acabados vidriados. Todo lo hacían a mano, con maestría y paciencia. Pero ser un buen alfarero no significaba dominar el arte del barro. Aprender a vender y salir a vender se convirtieron en habilidades cruciales para estas primeras familias de alfareros. Desarrollaron dotes de comunicación y negociación, estableciendo precios que permitían cubrir los costos y estableciendo relaciones con comerciantes y clientes que valoraban sus obras. Pronto, los alfareros del municipio de Sautla descubrieron lugares donde podían vender sus piezas en grandes cantidades y comprometerse a entregar más. Esta forma de venta por volumen permitía a los hombres pasar menos tiempo fuera y disminuir los riesgos asociados a los viajes. En medio de este crecimiento y consolidación, la carretera federal Puebla-Teciutlán se construyó entre 1945 y 1950. El pequeño pueblo de San Miguel quedó conectado a ese camino, lo que permitió explotar enormemente su potencial como centro de comercio alfarero. Y así, a principios de la década de 1970, la alfarería ya era una actividad bien conocida en San Miguel. Y aunque es el mayor exponente de alfarería en el municipio de Sautla, Siloxochititán, Oxpantla, Ocopipila, Tacotepec, Emilio Carranza, Chopanaco, Cruz Blanca, San Francisco, San Isidro y otras comunidades están presentes como grandes productores de artesanías. Yo empecé a trabajar la alfarería desde muy pequeño, desde niño, porque nuestros padres siempre hemos visto trabajar la alfarería, nuestros abuelos, nuestros familiares. Aquí en Santa Cruz, mucha gente, casi la mayoría de las familias han trabajado la alfarería y por eso esa actividad pues la hemos aprendido porque es algo muy normal aquí en las familias de Santa Cruz. Llegué a esta comunidad hace 40 años y me dedico a hacer mis jarros porque me gusta. La verdad es un trabajo muy bonito. Y hace 40 años toda la comunidad se dedicaba a ese trabajo y ahorita ya somos como pocas personas. Conocer el proceso de elaboración nos dará una idea de cómo aquellos artesanos fueron grandes innovadores y creadores de esta práctica ancestral. Todo comienza con la selección cuidadosa de la tierra. El artesano busca un suelo rico y arcilloso, ideal para moldear. Una vez recolectada, la tierra se limpia de impurezas, como piedras o raíces, para obtener una masa uniforme y manejable. La tierra se mezcla con agua, alcanzando una consistencia perfecta para el amasado. Con manos expertas, el artesano amasa la arcilla, preparándola para que sea maleable y lista para tomar forma. Una vez que la arcilla está lista, comienza el proceso de dar forma. Según la pieza deseada, el artesano puede utilizar técnicas como el moldeado a mano, el uso de moldes o el torneado en un torno de alfarero. Con movimientos precisos y una visión clara, la pieza comienza a tomar vida. La pieza moldeada se deja secar lentamente al aire libre. Este paso es crucial para evitar que la pieza se quiebre o deforme.
El tiempo de secado puede variar dependiendo del clima y el tamaño de la obra. Una vez seca, la pieza se somete a una primera cocción. Se coloca en un horno de barro, donde las altas temperaturas endurecen la arcilla. Después de esta cocción, la pieza es más resistente y lista para ser decorada. El artesano decora la pieza con esmaltes, pinturas y otras técnicas. Cada pincelada y cada color añadido refleja la visión y estilo del creador. Cada etapa es donde la pieza realmente comienza a mostrar su carácter único. Tras la decoración, la pieza se somete a una segunda cocción, esta vez a una temperatura aún más alta. El proceso fija los colores y le da al barro un acabado brillante y duradero. Después de la cocción final, la pieza se enfría lentamente para evitar choques térmicos. Una vez completamente fría, se revisa minuciosamente para asegurarse de que no hay defectos y que la calidad es óptima. Finalmente la pieza está terminada. Lo que comenzó como un simple puñado de tierra, ahora es una obra de arte. Una pieza única que lleva impresa la habilidad y la pasión del artesano. Con el paso del tiempo, las técnicas alfareras han experimentado una evolución, manteniendo siempre la esencia que las ha caracterizado desde tiempos ancestrales. Los artesanos, con dedicación y respeto por su oficio, han sabido adaptarse a nuevos tiempos, incorporando mejoras que reflejan una evolución consciente y responsable. Este proceso gradual ha permitido preservar la riqueza de su tradición, promoviendo una práctica más segura y consciente, donde el bienestar y la salud de la comunidad se han convertido en una prioridad. De esta manera, sin sacrificar la autenticidad de cada pieza, la alfarería en Sautla sigue siendo un reflejo vivo de su historia, un testimonio de la armonía entre el pasado y el presente, donde cada objeto narra una historia de respeto, amor y dedicación. Hola, yo soy María Crespo Valdés, soy artesana de San Miguel Tenextatiloyan. Yo soy alfarera por herencia, ¿no? Hemos innovado para que nuestro producto sea apto para el consumo humano y actualmente pues usamos hornos de gas que cocemos las piezas a 980, casi 1000 grados. Hemos implementado técnicas donde hemos reemplazado la greta por el esmalte. En las técnicas que hemos venido trabajando, pues también hemos sustituido el horno tradicional de leña, ¿verdad? Y esto sin salirnos de lo tradicional. Si bien la alfarería ha sido una de las artes más emblemáticas del municipio de Sautla, dando forma al barro con destreza para crear objetos que son tanto utilitarios como estéticos, no es la única tradición que ha resistido la prueba del tiempo en esta comunidad. Al igual que las manos de los alfareros transforman el barro en piezas de cerámica, los productores del pulque han mantenido viva otra forma de arte ancestral: la fermentación del agave para crear el néctar de los dioses. Ambas tradiciones, aunque distintas en su ejecución, comparten un punto en común de respeto por los recursos naturales y un profundo sentido de identidad cultural. Son dos caras de la misma moneda, representando la dualidad de la vida de Sautla, la tierra que se moldea y el agave que se fermenta. Cada uno contribuyendo a la riqueza y diversidad de la comunidad. En 2003, la UNESCO había consagrado la gastronomía y las artes culinarias como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Y en 2010, la cocina tradicional mexicana había sido reconocida por su herencia cultural inmensa,
Un mural de prácticas agrícolas, rituales, conocimientos prácticos ancestrales, técnicas culinarias y costumbres comunitarias. El pulque, una bebida de antigüedad prehispánica, era considerado un regalo sagrado de los dioses. Que los indígenas tomaban pulque de manera ritual y tenían permitido hasta cierta cantidad, ¿no? En este caso de jícaras de pulque. Decían que eran permitidas 4 jícaras de pulque y ya el quinto jarro, la quinta jícara era un exceso para ellos y era castigado también el consumo del pulque en exceso. Entonces, principalmente los que tenían más derecho a consumir el pulque eran principalmente los sacerdotes, los guerreros, las mujeres embarazadas y personas mayores, ¿no? Mayores de 52 años, que era como el siglo en la época prehispánica. Entonces, eso es como, había rituales, ¿no? También había ciertas festividades donde se permitía consumir pulque, como la pillaguama, que era un ritual que se le permitía beber pulque a los niños. Comenta Fray Bernardino Sahagún que había niños emborrachados, ¿no? Ya en estado de ebriedad en esta festividad. Sin embargo, en otras fechas era castigado, ¿no? Durante la colonia, el pulque transformó su divinidad en popularidad, convirtiéndose en la bebida favorita del pueblo. En el siglo XIX, constituía el 94% del total de las bebidas alcohólicas consumidas. Y su disfrute a veces se acompañaba de juegos tradicionales como la rayuela, especialmente en las pulquerías, donde se congregaban los habitantes. Sin embargo, las empresas cerveceras, con ayuda de la iglesia y el gobierno, abrumados por la creciente popularidad de la bebida, intentaron difamarla. Llegó un momento en que el pulque tuvo una campaña de desprestigio. En cierta forma es comentado que por las cervecerías, pero también es cierto que por las campañas de salubridad del mismo gobierno, que querían erradicar la venta de pulque por ser considerada como una bebida para pobres, una bebida sucia, que no cumplía con ciertos estándares de higiene. Entonces sí empezó a haber tanto campañas de desprestigio por las cerveceras en principios del siglo XX, y por los vinos, ¿no? Tanto de España como ya el nacional. Entonces sí empezó a haber una visión de que el pulque que embrutecía a la población. Entonces se empezó a tener ese cambio cuando el pulque era una bebida que era parte de la alimentación de la población mexicana. Fue introducida también los refrescos, ¿no? Embotellados, las cervezas embotelladas, los vinos y licores embotellados, contra una bebida como es el pulque, que no se puede embotellar o industrializar porque está en constante transformación. Entonces esa es una de las desventajas que tuvo el pulque ante otras bebidas industrializadas. El pulque también cargó con el estigma de ser una bebida de baja calidad y relacionada con el alcoholismo y enfermedades. La bebida que antes era el orgullo del pueblo se convirtió en un eco en la memoria. Sin embargo, el pulque nunca desapareció del todo. El recuerdo persistió en el corazón de la cultura mexicana, con su principal producción en los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. En este último estado, varios municipios son productores del néctar de los dioses. Escondidas entre las montañas, las comunidades del pueblo de Sautla, como Contla, Acatzacata, Sayolapa, Emilio Carranza, por mencionar algunas, han continuado con la tradición de producir pulque, pasando el conocimiento de generación en generación.
En la actualidad, el seguir difundiendo la bebida, no solamente tendríamos que visibilizar la parte de una bebida alcohólica, de hecho tendríamos que desmitificarla que solo es una bebida alcohólica, porque el pulque también tiene identidad y pertenencias en nuestras raíces desde la época prehispánica y a lo largo de la historia ha sido cuna también de la exponencia o de la creación de culturas populares. Muchos artistas, como por ejemplo Chava Flores, retrató lo que sucedía o lo que pasa en el mundo de las pulquerías de aquel entonces, como era la floritura, el argot, el léxico, y que eso a la póster de la historia nos crea la actual identidad y pertenencia que tenemos como mexicanos. La importancia de este producto en la vida de los ciudadanos ha sido crucial, no solo en términos de identidad cultural, sino también en su contribución a la infraestructura y bienestar comunitario. Un ejemplo palpable de esto ocurrió en 1831, en San Miguel Tenextatiloyan, donde el impuesto del pulque logró sostener una escuela, demostrando su impacto económico y cultural. Otro ejemplo económico o de la economía o del impacto económico que tenía la comercialización del pulque es la compañía expendedora de pulques de Ignacio Torres Adalid, que a la postre de la historia fuera llamado el rey del pulque, que sus acciones ya oscilaban en la Bolsa Internacional de Valores. También la recaudación de estos impuestos pues era con base en ciertas legislaciones o ciertas estipulaciones gubernamentales, no solamente comerciales, sino también de cuestión salubre o sanitarias y también de cuestión de capacitación del mismo personal que operaba estas pulquerías. Tenampulco ostenta la distinción de ser la comunidad con el mayor número de productores de pulque dentro del municipio de Sautla. En este lugar se concentra la mayoría de la producción de este tradicional néctar. Cada domingo, el Zócalo se convierte en un punto de encuentro para productores de diversas comunidades y municipios, reflejando la importancia y diversidad de esta actividad en la región. Pero, ¿cómo lo hacen? En el vasto campo de magueyes, el pulquero elige con cuidado las plantas maduras, aquellas que después de 12 años de crecimiento están listas para regalar su precioso néctar. Al raspar el interior del corazón del maguey, se estimula la planta para que aumente la producción de aguamiel. La savia, que normalmente alimentaría el crecimiento de la flor del ágave, se redirige hacia el centro de la planta, donde puede ser recolectada. Con habilidad, el pulquero extrae el aguamiel, el líquido dulce y vital de la planta. Día a día, se acerca a cada maguey y extrae el néctar acumulado en la cavidad central de la piña. El aguamiel se vierte en contenedores donde comenzará su fermentación. Durante días o semanas, el pulquero vigila y cuida esa transición, asegurándose de que el pulque alcance el sabor y la textura deseada. Una vez fermentado, el pulque se filtra para purificarlo de impurezas. Algunos pulqueros conservan las tradiciones de antaño y transportan su pulque en colambres, contenedores hechos de piel de chivo. Contame ya. Ajá. Hijo, la que más conectó ya. Y a mí que te fiero. Ah, pues ahora. Oye, estás ni cucho que se que va a estar ni huesa. Así, pues con quema. Ah, pues me conecté ahorita ni cucho que se que. Ah, pues ahora. Pues con quema, no te metes. Ahora, como se va a caguardar, conecté nada más chonchar. Allá de huele. No, pues yo toqué una cremita. Esto es la huevo. Nestlé Pancho Villa. Soy de Tenampulco, tengo edad 77 años. Yo aprendí desde mi niñez, tenía yo 12 años, me enseñó a raspar mi mamá. Había bastante magueyes en sus terrenos de ellos. Y en ese tiempo se acostumbraba los colambres de chivo. Sí.
En ese llevamos, no eran garrafas como ahora, era puro piel de chivo. Lo puede uno consumir, pero no se le pone ningún químico, está completamente natural. Y pues yo les he dicho a mis nietos que sepan, a modo que no se olviden de su identidad y de sus raíces, pues de dónde vienen ellos. Nos enseñaron a nuestros abuelos, nuestros papás, a que también podíamos hacer, sembrar magueyes y posteriormente extraer el pulque, que es un alimento muy especial para la gente de acá, de los pueblos, que toman pulque de nuestros antepasados, nos han enseñado. Y posteriormente estamos practicando de sustraer, de hacer un derivado de pulque, por ejemplo, en este caso, como sería el mezcal o algunos otros tipos de bebidas que se pueden hacer por medio de la plantación de maguey. Y es así como pues le estamos echando ganas a seguir plantando los magueyes, y yo les invito a toda aquella persona que tenga plantación de maguey, que le eche ganas. En Sautla, donde la alfarería y el pulque narran historias de tradición y destreza, la gastronomía local se alza como otro pilar de su rica cultura. Platos como la barbacoa de olla, cocida lentamente en recipientes de barro, creados por las hábiles manos de los alfareros, capturan la esencia de la tierra en cada bocado. Se acompañan idealmente con un sorbo de pulque que resalta sus sabores, un eco de las antiguas prácticas que aún perduran. Juntos, la alfarería, el pulque y la exquisita gastronomía de Sautla son el tributo más sincero a la historia y al espíritu de su gente. En Sautla, la historia se desvanece con misterios que se pierden en el tiempo. Quienes trajeron el arte de la alfarería y la tradición del pulque a estas tierras han quedado en el silencio. Pero en cada rincón de Sautla, en cada pieza de barro creada y cada gota de aguamiel fermentada, es un homenaje a esos fundadores desconocidos. En cada creación artesanal de sus habitantes resuena el eco de esas voces silenciosas, conservando con orgullo el legado de los olvidados.
aquí andamos de alto rango. ¡Salud! De nuestras comunidades hacen arte con las manos, tejido y piezas de cera, y trabajan bien el barro, ollas, jarros y cazuelas, orgullosos artesanos. Sauda es historia y cultura, costumbres y tradición, su gastronomía de altura, música, danza y religión. Al patrón Santiago Apóstol pedimos su bendición. Soy del mero San Miguelito, de San Miguel de las Ollas, hay trueque y venta en la plaza, aquí en Tenextatiloyan. Vengan pronto a visitarnos, Sautla Puebla es su